Manrique. Pertenezco al grupo 53390, primer bloque 25V03 para la materia estadística inferencial. Este trabajo es presentado a la profesora Lorena Delgado Jiménez. Vamos a hablar de las tablas de contingencia. Las tablas de contingencia son tabulaciones cruzadas que resumen simultáneamente dos variables de interés. El significado del término contingencia fue acuñado por Pearson en 1904. Abro comillas para citar lo que él dijo. Dice, este resultado nos permite partir de la teoría matemática de la independencia probabilística, tal como se desarrolla en los libros de texto elementales, y construir a partir de ella una teoría generalizada de la asociación, o como yo la llamo, contingencia. Cierro comillas. ¿Para qué se usan las tablas de contingencia? Las tablas de contingencia son herramientas de gran utilidad para calcular la probabilidad de eventos. El análisis de tablas de contingencia o de asociación permite dar respuesta, entre otras, a preguntas como: ¿los factores involucrados en una tabla de contingencia son independientes o están asociados? Si están asociados, ¿qué niveles de dichos factores son los que están asociados? ¿Cuál es la intensidad de dicha asociación? ¿Cómo se construye la tabla de contingencia? Entonces se definen las variables categóricas, tanto las que van en las filas como las que van en las columnas. Se recopilan todos los datos a los que pertenece cada categoría. Se realiza la estructura, es decir, se crea la tabla mediante las filas y mediante las columnas. Se hace el total y se coloca un gran total también dentro de la tabla. Se cuentan todas las frecuencias, se calculan todos los datos marginales, se suma la frecuencia de cada columna y se suma también la frecuencia de cada fila. Se verifican el gran total, en este caso tanto la fila como la columna debe dar igual. Se calculan los porcentajes como se ve aquí y se interpretan los resultados. Vamos con el ejemplo de una tabla de contingencia. Entonces aquí vamos a calcular la probabilidad mediante la tabla de contingencia correspondiente a 275 empleados de una empresa. En la tabla se muestra, entre otras cosas, que de los 150 trabajadores en línea de producción, 100 son hombres y 50 mujeres. Podemos crear una tabla de probabilidad dividiendo cada una de las entradas entre el total de los trabajadores, como se indica a continuación. Entonces, para el caso de los hombres, se divide los hombres que pertenecen al personal administrativo entre el total. Esto equivale al 13%. De igual forma, vamos con las mujeres. Las 25, los dividimos entre 275, nos da un 9%, y el gran total, que son el del personal administrativo, tanto de hombres como mujeres, que suma 60, se divide entre 275 y esto nos da un 22%. Y asimismo se hace para los trabajadores en líneas de producción para sacar los porcentajes, y de igual forma los auxiliares. Entonces aquí se suman tanto las filas como las columnas y nos da el total general del 100%. A partir de esta tabla, entonces podemos determinar la probabilidad de los eventos siguientes si se selecciona aleatoriamente una persona. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un hombre? Entonces, si nos están hablando de esta probabilidad, cogemos el total, el número total de hombres de la empresa, y lo dividimos entre el gran total de todos los empleados. Esto equivale al 62%. Entonces, esta es la probabilidad de que sea un hombre. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una mujer que trabaja en la línea de producción? Entonces, tomamos acá los valores de mujeres que trabajan en la línea de producción, que en este caso son 50, y los dividimos entre 275. La probabilidad entonces acá sería del 18%. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un hombre y forme parte del personal administrativo? Entonces acá vemos el cruce de estos dos, el hombre del personal administrativo.
Esto equivaldría a 35 dividido entre 275, que equivale a una probabilidad del 13%. La siguiente pregunta es, es la probabilidad de que sea un trabajador de línea de producción? Entonces no nos están diciendo si es hombre o mujer, sino simplemente el trabajador. En este caso, dividimos el gran total de los trabajadores de línea de producción entre los 275, que es el gran total de empleados, y esto nos equivaldría a un 55% de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y auxiliar? Venimos acá, mujeres auxiliares. Entonces acá tomamos el valor que es 30 y lo dividimos entre 275. La probabilidad es del 11%. Acá entonces vamos con cuál es la probabilidad de que sea mujer y auxiliar. Entonces acá vamos acá a mujeres, auxiliar, dividimos 30 entre 275% y nos da un 11% de probabilidad. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer y forme parte del personal administrativo? Venimos a la tabla, mujer del personal administrativo, que equivaldría a 25 entre 275, la probabilidad es del 9%. ¿Cuál es la probabilidad de que sea auxiliar? Entonces, en este caso no nos están diciendo si son hombres o mujeres, sino en general. Por eso dividimos 65 entre 275, que equivaldría al 38%. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? Nos están diciendo mujer, o sea, acá no nos pregunta si es administrativo, línea de producción auxiliar, sino simplemente mujer. Tomamos el valor total de las mujeres y lo dividimos entre las 275 personas de la empresa. Esto equivaldría al 34%. Vamos acá entonces con el tema de cuál es la probabilidad de que sea varón, puesto que se sabe que forma parte del personal administrativo. Entonces vamos a tomarlo de un tema porcentual, varón que pertenezca al personal administrativo. En este caso, entonces tomamos este 13%, punto 13, y lo dividimos entre el total del personal administrativo, tanto de hombres como mujeres. Esto equivaldría a una probabilidad del 59%. Tenemos esta otra pregunta donde dice, ¿cuál es la probabilidad que sea mujer, puesto que se sabe que trabaja en línea de producción? Tenemos acá mujeres en línea de producción, que sí quiere decir el punto 18 dividido en el punto 54 sobre el total de las personas que trabajan en línea de producción, y esto equivaldría a una probabilidad del 33.33%. ¿Cuál es la probabilidad de que sea varón, puesto que es un auxiliar? Entonces aquí venimos, varones y auxiliares. Sería este punto 13% dividido entre el punto 24, que es el total de los auxiliares. Esto equivaldría a una probabilidad del 54.16%. Venimos acá y nos preguntamos que cuál sería la probabilidad de que sea varón, puesto que se sabe que forma parte del personal administrativo. Entonces, acá, varón del personal administrativo sería este punto 13 entre el total del punto 22, equivaldría al 59%. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sea auxiliar o que sea hombre? Entonces, en este caso, nos vamos acá al gran total de de las personas que son auxiliares, pero nos están diciendo que sea auxiliar o que sea hombre. Entonces, este punto 24 lo sumamos con este punto 62 del gran total de hombres y lo restamos, que dice que es de que sea auxiliar, y lo restamos con este porcentaje de acá. Entonces, la probabilidad sería del 73%. Vamos con la siguiente pregunta que dice que cuál es la probabilidad de que forme parte del personal administrativo, o sea, mujer. Entonces venimos al gran total, que es el total del personal administrativo.
tanto de hombres como mujeres. Acá dice de que sea mujer. Entonces, el porcentaje completo de las mujeres de la empresa es el 38%. Entonces sumamos este punto 22 con este punto 38 y le restamos a esta probabilidad del porcentaje de mujeres para que nos diga la probabilidad de que forme parte del personal administrativo o sea mujer. Y acá nos daría un gran total del 51%. Esta es la tabla, el trabajo de tablas de contingencia y esta fue la bibliografía que empleé para el desarrollo de esta presentación, profe.